Amigas y amigos de Enlace Vinotinto, sean todos bienvenidos a una nueva edición. Pedro Silva y este servidor, Tommy Argüelles, para hablar de lo que nos apasiona. Algunas noticias positivas, otras no tantas. Acompáñenos en este nuevo capítulo. Pedro, qué gusto saludarte para comenzar desde ya, ¿no? Entrando en tema de los clubes venezolanos en Copa Libertadores. Como no, Tommy, bueno, como siempre un gusto, mi pana. Y claro, hablar del Carabobo, hablar de Táchira, hablar también de la actualidad de futbolistas, algunos de ellos que están, bueno, haciendo un buen papel en este 2026, en los primeros días, ya segundo mes, bueno, qué decir segundo mes, porque ya se acabó febrero, ya vamos para marzo. Así que bueno, por supuesto hablar de todo lo que, como tú dices, nos apasiona en relación a la actualidad vino tinto. Bueno, y vamos a comenzar con la parte positiva, ¿no? Que fue el doble triunfo del Carabobo, porque ganan en el Misael Delgado y luego ganan en Chile con joya incluida de un golazo de tiro libre de Edson Tortolero para darle al combinado del Carabobo, pues ese pase, ¿no? A la tercera fase, buscando ya luego entrar a lo que es la fase de grupos. Y bueno, Pedro, no solo el gol de Tortolero, porque también el de Eric Iba a Ramírez decir. fue muy bueno, ¿no? Exactamente, no, ¿dónde me dejas a Ramírez? La verdad que los dos fueron golazos y qué bien, de verdad que es impresionante lo de Carabobo, que está solo un pasito, todavía falta una fase más, Sí, pero hasta ahora ha sido espectacular y de verdad que lo de Eric Ramírez también, Tommy, digno, porque un jugador que, bueno, ha estado, estuvo en Europa, Colombia, ahora aquí en la liga local y me da gusto porque sabemos que es un jugador con muchas cualidades. Su definición fue espectacular, de crack que se amague para luego pegarle cruzado y definir abajo. Y como decías, lo de Tortolero de tiro libre también, un golazo. Ambos fueron unas joyas. Y bueno, a un pasito de lo que es poder meterse a la fase de grupos de la Copa Libertadores. sí, habla del temple, ¿no? Habla del temple del Carabobo que supo gestionar primero el resultado que traía desde Valencia, ¿no? Y segundo, el saber que iba de visitante, el entender que, por así decirlo, no estaban ganando 1-0 en el global, sino que enfrentaron el partido de vuelta como si estuviese el global 0-0. Y la verdad que fue un equipo bien parado. Huachipato tuvo ciertas jugadas, cosa que es lo normal, están jugando de locales, el partido de vuelta, hay necesidad, el rival juega y Carabobo supo controlar todo esto. Los hinchas del Granate, Pedro, estaban muy preocupados en la previa de la temporada porque a ellos solo les faltaba un 9 y no lo habían podido contratar y los hinchas en el Twitter estaban que qué pasa, que dónde está el 9, que estamos bien armados, pero sin el 9 no vamos a llegar lejos. Y eso fue una bomba para el fútbol venezolano, de repente esa contratación de Eric Ramírez, porque como tú bien lo estuviste describiendo, es un futbolista que ya tiene un buen tiempo en el exterior y wow, seguramente, y obviamente hay un mérito de la gerencia Granate y también de la parte deportiva, porque la motivación principal, además de lo económico para Eric Ramírez, que seguramente recibió una buena oferta del tren gerencial, el que Carabobo estuviese jugando Copa Libertadores, porque sigue siendo una vitrina para él. Caso contrario, si fuera nada más el torneo local, muy difícilmente Eric Ramírez hubiese aceptado, ¿no, Pedro? Sí, estoy contigo, Tommy, y un jugador también que sigue siendo de perfil de selección nacional, Sí. que estoy seguro que Buscarrondo lo tiene que estar viendo de cara a lo que va a ser esta próxima fecha FIFA. Y bueno, y en el contexto histórico, Tommy, también decir que esta victoria representa algo grande para el fútbol venezolano, ya que un dato de Mr. Chip decía que es la primera victoria en eliminatoria directa de un club venezolano contra un club chileno. No había pasado antes. Y bueno, a doble partido, no a doble tanda. Y la verdad que Carabobo, bueno, hace historia también en ese aspecto. Sí, sí. Obviamente, y sé que lo estás diciendo de esa manera, de manera muy comedida, porque tiene que ser así, ¿no? Sí, sí, sí. La idea es apuntar alto,
a que en algún momento un club venezolano llegue a la final de la Copa Libertadores. En su momento, en formatos muy antiguos, hubo participación en semifinales, pero en el formato nuevo desde hace unas cuantas décadas atrás, ningún club venezolano ha podido llegar lejos a una semifinal, lo máximo ha sido cuartos de final. Entonces, la idea es comenzar a- a apuntar alto. Fíjate que el DT del Carabobo, Daniel Farías, que ya en diversas oportunidades ha alcanzado la fase 3 de la Copa Libertadores, la fase preliminar a la fase de grupos. Y él lo decía antes de iniciar en el prepartido contra Huachipato, en la rueda de prensa. Llámenme loco, algo así dijo. Llámenme loco, pero yo quiero ganar la Copa Libertadores. Y así es que tiene que ser. Esa es la mentalidad. Claro. Obviamente los escépticos, los haters estarían diciendo de este tipo, qué exagerado es, hasta ridículo. Pero es que esa tiene que ser la mentalidad. ¿Eso no, Pedro? No, por supuesto, Tommy. O sea, lo mismo que hemos visto a nivel de selección nacional se tiene que ver reflejado a nivel de clubes. Claro. Porque yo creo que tú haces un muy buen punto. Venezuela ha dado el salto en categorías juveniles de selección nacional también en Copa América, un cuarto lugar, pero a nivel de clubes, desde ese cuartos de final, si no me equivoco, del Deportivo Táchira, pues Tommy, no Sí, hemos y visto, Caracas, y Caracas de Caracas también. también, ¿cierto? No hemos visto la verdad, y sobre todo en las últimas ediciones que la participación de los clubes venezolanos ha sido paupérrima, goleados, incluso muchos de ellos se van con 0 puntos en fase de grupos y de Sí, verdad que sí. ha sido horrible, ha sido de espanto. Sí, tal cual, coincidimos plenamente. Así que bueno, felicidades al combinado Granate por este nuevo avance y que también le ingresa dinero a las arcas del Carabobo Fútbol Club por avanzar y esto no es nunca noticia menor. A fin de cuentas, nuestros clubes necesitan dinero, necesitan de esa inyección para temas de nómina de futbolistas, y entre esos un montón de, de cosas positivas, ¿no? Que deja este avance del Carabobo totalmente merecido. Y también Pedro se lo tiene merecido, lamentablemente, obviamente no nos alegramos, fue la eliminación del Deportivo Táchira. Decir que merecía pasar es mentira. Tanto en la ida como en la vuelta fue un equipo que no carburó. Sí, no, estoy contigo. Y bueno, a ver, porque también creo que Tolima tampoco es que hizo demasiado. Honestamente, fueron dos equipos que fue un partido malo, Tommy. O sea, sobre todo la vuelta. La vuelta para mí, la verdad, bueno, no es casualidad que ese gol llegó en tiempo de descuento, de penal. Sí, Pero la verdad que en los 90 minutos ambos equipos, Tolima sí jugó un poco mejor, definitivamente que Táchira, pero tampoco es que le pasó por encima. Y bueno, pero sí, la propuesta del Chino Recoba no me quedó clara porque Táchira, la verdad que no hizo méritos, a pesar de que obviamente forzan la tanda de penales. Y bueno, un desastre ya después los penales, lo que ocurre con cada ejecución. sí, no, y coincidimos. No fue un partido vistoso, pero el equipo que mostraba mayor intención y que pudo finalizar la mayoría de jugadas fue Tolima. Sí, De hecho, sí, hubo sí, sí. una gran parada del portero tachirense a una definición cruzada e incluso a Deportes Tolima por una mano ligera le anularon un gol. Mm, Por una, pero medio manito, pues. Y eh, obviamente que en ese momento nos alegramos, porque ya era sentenciada la eliminatoria con ese tanto, porque ya era un global de 0-2. sí. Y bueno, el penal es cobrado con justicia porque hubo una mano completa. De hecho, no hubo gran protesta de parte de Tolima porque fue así. El Cariaco González, muy conocido además por el planeta fútbol venezolano, por nosotros, porque estuvo aquí en el FC Dallas. Él, cuando decimos aquí, porque es que Pedro y yo estamos en Dallas, para aquellos que recién se conectan a nuestro canal. Y,
Y bueno, anotó al poste derecho del portero con mucha frialdad, bien cobrado, porque no es fácil, Pedro, estar en los hombros del Cariaco, porque primero, que era el gol para mantener vivo a su equipo, y segundo, en el momento que era el 90+3, o sea, si lo fallabas, chao, Tal eliminado cual. directamente. No, tal cual. La verdad que, bueno, nervios de acero en esos momentos. Y bueno, posteriormente, después Tommy, yo creo que pasa de héroe a villano y nada más hago Sí, sí, te entiendo, esa, te entiendo. sí, exacto, nada más esa comparativa en el sentido de que, bueno, lamentablemente cuando viene la tanda definitiva de penales, pues bueno, erra Cariaco su primer lanzamiento, que fue justamente el primero de la tanda para el Claro, Deportivo Táchira. hizo bien Recoba en colocarlo a él de primero Sí, porque el primero es el que tiene más presión y seguramente la experiencia que tiene Cariaco, claro. además de seguramente todos los entrenamientos que hubo de disparos desde el punto penal, seguramente el Cariaco estuvo allí comandando, pero quiso repetir el penal cobrado al 90+3, pero le salió un poco más abierto y se fue. También Balsa y, y el otro jugador, ¿cómo es que se llama? Se me olvidó el nombre. Tengo que buscar ahorita para Sí, acá. empieza por P, Polillo, si no me equivoco. Es que fue el otro que lo falló. Y bueno, Sí, sí. sí, sí, puedes Sí, aquí ubicar lo ahí. estoy buscando en Ujú, Polillo, sí, sí, pon Polillo Deportivo Táchira y a ver si estoy pronunciando, si estoy diciendo bien su apellido. Y Pero sí, lo bueno, cierto es que los tres fallaron. Y sí, sí, hubo uno de hecho que se resbaló. De hecho, uno de los que falló en el bueno, Tolima se resbaló sí, también. tal cual. Y bueno, el que se resbaló fue Balsa, si no me equivoco. Y bueno, lamentablemente para el Deportivo Táchira se acaba, ¿no? Su sueño internacional. Los hinchas deben estar con una desazón grandísima por la, Fue Pollero el... por la inversión que se ha hecho, Pedro, Sí, eh, tanto a nivel de jugadores como a nivel de cuerpo técnico, y que bueno, que rápidamente en 4 partidos se acabe ya la parte o la participación internacional del aurinegro. sí, Tommy, es una pena porque sabemos, ¿no? De la grandeza dentro del contexto de nuestra liga, de lo que representa el Deportivo Táchira. Y bueno, obviamente a pasar la página porque obviamente no le queda de otra al Chino Recoba en una instancia donde era difícil, sobre todo después del resultado de ida, que por cierto, Tommy, para mí también Táchira pudo haber empatado ese partido, porque si hablamos también de oportunidades en la vuelta, en la ida, Táchira también tuvo quizás Sí, una sí, muy sí, clara sí. para Sí, haberse ido 1-1. Pero bueno, así es el fútbol, Tommy. Los resultados se ven reflejados y yo creo que méritos al equipo que dentro de los 180 minutos hay que decir que Tolima fue superior y bueno, avanza a la siguiente fase. sí. Pollero es Fue el Pollero, nombre. sí, es lo que te decía, exacto. Sí, Pollero, el otro que falló el tanto. Y los penales terminaron 3-0 en favor de el conjunto que hace vida en Ibagué. Faltó quizás frialdad en los penales. Faltó frialdad quizás. Y hago esto para hacer la transición de una arenga que se hizo muy viral en los días recientes, donde decía el entrenador a sus pupilos: cabeza fría y testículos calientes. César Farías a sus dirigidos cuando el partido ya estaba 1-0 con ese gol de Quiñones para levantar ese compromiso en Argentina. Y la verdad que hay un mérito muy grande, muy notable del Barcelona, del timonel venezolano, porque hay que recordar que ellos habían perdido 0-1 en Sí. Ecuador. Por consiguiente, esto hacía muy complicado el continuar vivos para la siguiente fase. Yo de verdad, Pedro, pensé que ya la eliminatoria iba a estar sentenciada. Con el 0-1 en Ecuador, yo dije, en Argentina, el marco va a estar muy difícil. Y wow, con mucho temple,
lograron esa victoria, Pedro, para luego irse a los penales. En los penales Argentinos Juniors estuvo a ley de concretar un solo disparo y listo, eliminado Barcelona. Y lo fallaron. Lo fallaron y el Barcelona pudo aprovechar para conseguir el pase. No, y no solo eso, Tommy, sino que Contreras termina siendo figura también, y Es por cierto, mucho, es porque de cierto. verdad que si hablamos de méritos, de lo que fue el esfuerzo grupal, sí, cierto, pero si no fuese por Contreras, el Barcelona también se queda en el camino. Y la verdad que, bueno, obviamente grande los dos Farías, tanto el del Barcelona como en este caso el de Carabobo, que llevan a sus equipos a la tercera y última fase de esta Copa Libertadores. Sí, el Barcelona la va a tener complicada, aunque también al Botafogo hay que decírselo, que también la va a tener complicada por lo que viene mostrando el Barcelona, pero va a ser una llave mucho más dura que contra Argentinos Juniors. Estamos hablando del Sí. Botafogo, de un grande de Brasil. Y bueno, la ida va a ser el 3 de marzo, o sea, en los próximos días, ¿no? Sí, la semana Y entrante. sí, y 7 días después, el 10, la vuelta en Brasil. Y hablamos de Carabobo, de su pase, pero no hablamos de su próximo rival, que va a ser Sporting Cristal de Perú. Y bueno, esperemos que puedan salir airosos para que entonces avancen, ¿no? A esa fase de grupos. Y Pedro, aquí en Estados Unidos comenzó la Major League Soccer, la Conca Champions también está en desarrollo. Y bueno, en esta doble competición hay alguien protagonista, ¿no? Y es venezolano. Lo apodan la joya, David Martínez, que, bueno, ha arrancado de gran manera el torneo. Su equipo debuta con un triunfo sobre el Inter Miami, nada más y nada menos, el vigente campeón. Y bueno, David Martínez anotando en este partido, también en la Liga de Campeones de la CONCACAF, en la CONCA Champions, su equipo elimina al Real España con un marcador global de 7-1, y en el partido de ida, David Martínez también figura con un gol y una gran asistencia, Tommy, también, un pase espectacular profundo que metió también para uno de los tantos de su equipo. Y bueno, yo creo que esto es lo que esperábamos de David Martínez, ¿no? Sobre todo un jugador que sabemos que le ha costado un poco quizás ser consistente, las lesiones, su físico, se ha hablado mucho, pero yo creo que lo veo muy bien, Tommy, y es una muy buena señal. Sí, sí, coincidimos. Ojalá que se estabilice con el club, que sea un titular frecuente y que también tenga el foco puesto siempre en la selección nacional. Es momento de dedicarle el tiempo y que sienta orgullo de vestir la camiseta, porque ya sabemos los antecedentes que ha tenido previamente con la sub-20 y bueno, seguramente Vizcarrondo va a poner mano dura con respecto a eso porque a la selección nacional no se le duda para vestirla y aquel que lo dude debe estar descartado plenamente. Así que esperemos que David Martínez sepa manejarse con el tren directivo, con el cuerpo técnico del LAFC, porque muchas veces también obviamente lo hacen para protegerlo, etcétera. Y bueno, también debe haber una muy buena comunicación, Osvaldo Vizcarrondo, FBF con el LAFC, para que esto se normalice, ¿no? Sí, Porque ha sido un tema recurrente lo de Martínez con la selección. Y bueno, yo sé, y todos lo sabemos, que si David Martínez pone empeño, da un golpe sobre la mesa a la directiva de que él quiere ir a un módulo, suponiendo a un módulo, eh, quiere ser convocado a una doble fecha FIFA, etcétera, o un amistoso que, por así decirlo, no sea doble fecha FIFA, pero, pero que a él le gustaría estar, si él da un golpe sobre la mesa, eso seguramente va a ayudar a que la directiva lo tome, por así decirlo, más en serio, ¿no? sí, claro, Tommy. Y a ver, sabemos también que
tanto él como Telasco Segovia, desde mi punto de vista, hablo desde mi parecer, son dos jugadores que si hablamos de la generación de recambio de la selección nacional, tienen que estar por su calidad, por su capacidad de ser distintos. Y bueno, obviamente creo que es una muy buena señal que tenga un arranque de temporada de esta manera y que bueno, sin duda alguna Vizcarrondo ya tiene que estar en conversaciones con él y con su entorno para posiblemente tener ese llamado en la fecha FIFA de marzo. Sí, tal cual. Bueno, invitándolos, por supuesto, a todos a que se suscriban, que activen la campanita, que comenten para que así siga, ¿no? Creciendo nuestro canal, que tanto cariño le tenemos a este servidor y Pedro Silva. Y ya para terminar, nos gustaría conversar de un tema que se dio gracias a los panas de Solo Benex, donde está, que encabeza el director Carlos Tarache, un gran amigo. En su momento lo vamos a tener aquí en Enlace Vino Tinto, un colega que cubre muchísimo el fútbol venezolano, está en Puerto La Cruz y también tiene a sus corresponsales, ¿no? Y bueno, pudo entrevistar uno de sus corresponsales a César Farías post, que si no me equivoco fue, sí, post partido contra Argentinos Junior. Y bueno, César Farías habló de sus logros, del prestigio ganado. Y bueno, surge y él mencionó, él asomó de que habló de Farías, de que ha sido como que el entrenador de mayor prestigio habló de técnicos venezolanos y esto abrió un debate en @solovenex. ¿Es César Farías el mejor? Y quien lo dice y quien lo afirma, esa tesis, Pedro, sería totalmente respetable e incluso compartible por todo lo que ha ganado, ¿no? Ahora, lo que yo creería, hay varios, por ejemplo, Rafael Dudamel ha ganado cosas importantes. Por ejemplo, el hecho de que Dudamel haya llegado a nada más y nada menos que a una final de un Mundial Sub-20. Además, otro mundial que tiene Rafael Dudamel, que fue con la Vinotinto Sub-17 en el año 2013, ya lo hace tener 2 participaciones en mundial. Él ha ganado 2 veces en la Liga de Colombia, estamos hablando como entrenador, obviamente, y eso merece también ser mencionado, porque, por ejemplo, César Farías ganó la liga en Bolivia, pero ganar la liga en Colombia es 5 veces más difícil que la boliviana. Y para muestra un botón, que a Farías no le fue bien en Colombia. Farías mencionó en esa entrevista, cosa de que la cual es bastante relativo y discutible. Yo no la leí como él la leyó, que él dice: en Colombia, dejamos al América de cuando dejamos al América de Cali, dejamos al Junior de Barranquilla, los que se quedaron por nosotros sacaron el campeonato, hablando como que dejaron una Las bases. semilla. Ujú. Sí, entonces ya va. O sea, entonces cada vez que un entrenador se vaya y el siguiente que entre lo saque campeón, entonces eso no es motivo de pensar que el cuerpo técnico entrante si tuvo la capacidad que no tuvo el cuerpo técnico saliente, sino que fue en un gran porcentaje gracias a la semilla que dejó el cuerpo técnico saliente, que le fue mal. O sea, no, para mí eso no tiene sentido. Yo no sé qué opinas tú. Sí, no, mira, a ver, yo creo que es cuestión de percepciones, ¿no? Sí, Am, los dos técnicos han sido, la verdad, para mí, uno y dos en cuanto a entrenadores venezolanos, y sin obviamente quitar méritos a Richard Páez a también, pero, Richard, sí. pero yo creo que de verdad lo que han logrado César y Rafael los ponen uno y dos. Ya quién pones primero y quién pones segundo, yo creo que es cuestión de gustos. Es Creo que cuestión a de gusto. nivel de selección nacional, lo decías muy bien, Tommy, creo que a nivel juvenil, Rafael Dudamel tiene mucho más méritos. A Sí. nivel de selección mayor, Mayor César Farías tiene César más. Faría.
pero los dos, e incluso los dos también estuvieron en México. César con los Cholos de Tijuana y Rafael con el Necaxa. Y a ambos también no le fue bien en México, ni a Dudamel ni a Farías. O por lo menos no pudieron, obviamente, llegar a una final quizás de un torneo, ¿no? Pero sí, yo creo que es cuestión de gustos. Sin duda, la historia dirá, ¿no? Porque todavía quedan muchos años para estos dos técnicos de seguir sumando títulos, Dios mediante, Amén. y también, por supuesto, ¿por qué no? Volver a tomar las riendas de la selección nacional en un futuro. Eso también puede ser Sí, factible. sí, sí. Yo estoy contigo. A nivel de selección nacional absoluta, César Farías em, ganó más, por así decirlo, ganó, porque al final no llevó a Venezuela al Mundial, pero fue el que más cerca estuvo. Si Total. Richard Páez hubiese continuado con esa actividad dirigiendo, porque a él con la selección le fue tan bien como a César Farías, pues, o sea, muy cerquita uno del otro en cuanto a una actuación en eliminatorias. Con Richard también se estuvo muy cerca de clasificar al Mundial y Richard Páez quedó campeón en Colombia con Sí. Millonarios. En la Copa, no en la Liga, pero igual es durísimo No, ganarla. no. Richard también dirigió al Deportivo Cuenca y no le fue bien, pero luego de eso a Richard Páez le costó tener éxito, seguimiento, tuvo unos cuantos años sin dirigir. Ahora estamos todos ligando a que le vaya bien en el Cúcuta Deportivo, que ganó en el último partido 3-2. Y bueno, esperemos que resalte, ¿no? Nuevamente como lo hizo en el pasado Richard Páez. Y como tú dices, César y Rafa estuvieron en México, a ninguno le fue bien, pero allí César duró más. Acuérdate que lo de Rafael Dudamel lamentablemente fue Muy un corto, sí. escándalo, cómo le fue tan mal. Sí, Creo que no ganó ni un partido, duró muy poco porque no se le dieron las cosas. Y César tampoco se le dio, pero sí tuvo más prolongado, tuvo varios sí, meses. Creo que duró, no sé si toda la temporada, pero si no duró toda la temporada, estuvo en tres cuartos de ella. sí, sí, sí. Y bueno, es un interesante debate que puso sobre la mesa Solo Benex y me gustó muchísimo. Yo consideraría tal como tú lo ves, Pedro. A nivel de absoluta, César. Y probablemente a nivel de clubes, Dudamel. César ganó en Ecuador también con el Aucas, pero bueno, yo creería que ganar dos veces en la Liga Colombiana, la Liga Colombiana es superior a todas ellas, menos a la de Argentina, a la de Brasil, pero la colombiana para mí está por encima de la ecuatoriana, de la boliviana. Pero bueno, era parte del debate. Pedro, como siempre, un gustazo conversar de lo que nos apasiona y bueno, seguiremos al pie del cañón con lo que viene, ¿no? La Sí. participación del Barcelona contra Botafogo, Huachipato, Carabobo contra el Sporting Cristal de Perú, obviamente Richard Páez con el Cúcuta Deportivo y todos los vinotintos, ¿no? Que están en la Major League Soccer y por supuesto también en Europa. No, así es. Por supuesto, también Salomón Rondón en México. Bueno, Telas con el Inter Miami, como decías ya en la Major League Soccer. Y otra cosa, Tommy, que no estoy seguro si ya se hizo oficial. Vi varios reportes de prensa, pero no vi a la federación hacer el anuncio. Pero es lo del Bocha Batista. El Bocha Batista, el ex Ah, técnico de la sí, selección nacional, que, bueno, estaría ya a punto de convertirse de director técnico de la selección nacional de Costa Rica. Y que, por, bueno, retomando el tema de César Farías y Rafael Dudamel, algo que hay que destacar de ellos dos es que ambos, tanto Dudamel como Farías, hicieron más puntos en procesos de eliminatorias que lo que hizo el Bocha Batista con la Vinotinto. Porque muchos dirán, no, bueno, Venezuela estuvo muy cerca, estuvo a esto de clasificar. Sí, cierto, pero en un formato donde nuevamente hay que decir que clasificaban más equipos y donde Venezuela solamente sumó 18 puntos, tanto César Farías como Rafael Dudamel hicieron más. tal cual. Y me metí en el Twitter rápidamente para ver si ya había sido oficial. No lo conseguí, pero Sí, sí, medios yo como tampoco lo vi. ESPN y César Merlo, que es un periodista de mucha credibilidad, también él mismo si no me equivoco, él fue el que dio el tubazo, así que pues, es inminente, ¿no?
que él sea el nuevo seleccionador de Costa Rica. Pedro Silva y este servidor recordándoles que se suscriban y apoyen nuestro canal. Cuídense mucho. Un gran abrazo para todos.